Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Estamos en la quinta edición de la jornada sobre cuerpo y teatralidad que organizamos desde el profesorado de teatro de UADER, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en esta versión totalmente virtual que empezamos hace unos días. Esta es la segunda conferencia charla que vamos a estar presentando, así que las presento. Vamos a hablar con Mariana Saint-Paul. Ella es graduada de la carrera de Ciencias de la Educación y Docente, y Sofía Cáceres Esforza, graduada de Ciencias Políticas y Docentes. Ambas van a estar presentando Lecturas Cruzadas, el feminismo de Salvadora. Así que ya les doy la palabra, con ustedes las exponentes. Bueno, muchas gracias, Nadia. Primero buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo junto. La idea de nuestro trabajo principalmente es tomar una figura como es Salvadora Medina Honrubia, una escritora, feminista, anarquista, militante, eh, sobre todo pensada en su contexto, pero también pensada, digamos, en base a sus escritos. Salvadora es una figura muy fuera de época, pero que a su vez responde mucho también a su época. Ella nace en 1894 y muere en 1972, y atraviesa, ¿no?, todo el proceso, si se quiere, específicamente en Argentina, eh, de los primeros partidos, de las primeras militancias, ¿no? Y eso marca profundamente sus escritos y su vida. Salvadora Medina Honrubia, a su vez, bueno, es la esposa de Botana, y es la abuela de Copy, ¿no? De la figura de su abuela, porque efectivamente es una mujer muy importante. Su militancia en el anarquismo, y a su vez ser parte de cierta élite, ¿no? Es como una cosa que todo el tiempo va contrastando. Avísenme del tiempo porque yo me pierdo. Y contrasta mucho, sobre todo en esta militancia que es claramente eh, en relación a la clase trabajadora, ciertos sectores, ¿no?, de esa Argentina, sobre todo de los años 20, 30, y bueno, su pertenencia podría decirse, otra clase social, ¿no?, siendo la esposa de Botana. En ese sentido, es muy interesante pensar, nosotras la pensamos principalmente a Salvadora en relación. Bueno, Marian va a desarrollar un poco más lo que tiene que ver con sus escritos y cómo las distintas perspectivas y potencialidades que tienen sus escritos. Principalmente yo quería desarrollar un poco el contexto en el cual ella produce, y cómo eso se va obviamente entrelazando con su biografía. Eh, Porque la militancia anarquista de principios de siglo es una militancia muy especial en Argentina, ¿no? En primer lugar porque, bueno, claramente las mujeres anarquistas son de las primeras en organizarse. De hecho, tienen, digamos, el movimiento anarquista tiene su periódico, pero las mujeres anarquistas hacen a su vez su propio periódico, ¿no? La Voz de la Mujer, donde directamente interpelan no solo al sistema, al capitalismo, al Estado, a los patrones, sino también a sus propios compañeros, ¿no? Es decir, de hecho, nosotras buscamos, ¿no?, algunas de las, para el trabajo buscamos algunas de las frases o pequeñas cosas, ¿no?, de las publicaciones de La Voz de la Mujer, y directamente increpan, ¿no?, a sus compañeros diciéndole, bueno, de la boca para afuera, de la casa para afuera, contra el patrón, contra la explotación, pero dentro de casa están contentos porque tienen a sus propias esclavas, que son las mujeres y sus compañeras, ¿no? Y entonces es una militancia que hay que pensarla también muy importante para la construcción, digamos, ¿no?, de ese movimiento feminista, si se quiere, o del movimiento de la mujer en Argentina.
porque a su vez el movimiento anarquista tiene mucha injerencia en lo que es la conformación también del Estado-Nación en Argentina, porque recordemos que las olas inmigratorias traen a Argentina el movimiento anarquista, y es un movimiento anarquista obviamente que se niega a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no?, a la nacionalización. Entonces hay una disputa, por ejemplo, con el Partido Socialista muy importante en ese sentido, ¿no?, de si nos nacionalizamos o no, si obviamente en el contexto en el cual para el movimiento anarquista había que, digamos, desconocen y critican y quieren destruir la idea de Estado, y por lo tanto, obviamente que nacionalizarse, ¿no?, argentinos, claramente va contra su militancia y sus ideas, ¿no? Y en ese contexto es muy importante lo que hacen las mujeres anarquistas, ¿no?, que si se quiere, si bien tienen sus debates, se separan un poco de la discusión en relación al voto, ¿no?, a lo que sería el sufragismo, y piensan la ciudadanía desde otro lado, ¿no?, desde una ciudadanía que tiene más que ver con la pertenencia a la clase, con la pertenencia a ciertas comunidades, y no necesariamente en relación a la pertenencia a un Estado, y por supuesto si la piensan en relación a la pertenencia al partido. Y en ese sentido eso está muy, si se quiere, por ahí se nota mucho en los escritos de Salvadora. Salvadora es, además, la mete en presa, ¿no? Uriburu la encarcela, donde tiene ella le escribe. Uriburu cierra el diario, la mete presa, y hay todo un movimiento que se genera para pedir su liberación, ¿no? Por ser una militante, por ser mujer, por ser, bueno, distintas cosas, y Salvadora rechaza esa propia campaña en pos de su liberación, y escribe esa famosa carta, ¿no?, que impacta muchísimo en el régimen de Uriburu, donde voy a leer la frase más famosa de esa. Todo mi desprecio, ¿no? Dice: General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras, y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio, ¿no? Entonces estaban todos afuera haciendo una campaña de liberación, y Medina Honrubia le dice: no, de ninguna manera, yo no creo en la magnanimidad de Uriburu, y se lo voy a dejar en claro, ¿no? Y en ese sentido es una figura muy interesante, que es poco rescatada. Recientemente nosotras, cuando indagamos un poco, ¿no?, obviamente empezamos a indagar sobre ella, empezamos a encontrar, y recientemente ha habido cierta recuperación, no solo en relación a su militancia, y dentro, ¿no?, como su aporte o su figura dentro de la construcción del movimiento feminista en Argentina, sino también como escritora, ¿no? Yo creo que eso es claramente una deuda que tiene en general, digamos, toda la revisión que hemos hecho desde el feminismo incluso, que es también recuperar, por ejemplo, a las escritoras, ¿no?, argentinas. Y en ese sentido es una figura súper interesante. No me quiero meter tanto con el trabajo, digamos, en sí sobre los textos. Capaz que Marian podría empezar, y yo capaz irme echando ahí algunas cuestiones. No sé, Marian. Bueno, gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? También saludo a todos en distintas temporalidades. Y muchas gracias Nadia y quienes organizan estas jornadas de cuerpo y teatralidad por la invitación. Bueno, retomando un poco lo que venía diciendo Sofi, a nosotras nos gusta decir que en esta figura, ¿no?, de Salvadora, que Salvadora es impura, ¿sí? Es algo en lo que hemos insistido, en nuestros escritos, pero también en nuestros diálogos, nuestra conversación acerca de Salvadora Medina Honrubia, porque no podemos, como recién señalaba Sofi, contando un poco de su biografía, expandiéndola, encorsetarla en una sola faceta de su vida para poder definirla. Y es justamente esa opacidad, este umbral que nos presenta, ¿no?, la figura de Salvadora Medina Honrubia, desde el que fuimos produciendo un marco móvil para poder leer su obra. Bien, esta obra, o en esta obra,
encontramos algunos indicios y también enunciaciones que a nosotros nos permitieron pensar en el feminismo de las primeras décadas del siglo XX en la Argentina. Sin dudas, Salvadora se pone en texto a través de sus obras y también de sus intervenciones periodísticas. En esta oportunidad, de esta presentación y este recorte que hacemos para estas jornadas, nos vamos a detener en dos de sus textos, ¿sí? Como ya anticipaba Sofi, en Las Descentradas, que es una obra teatral, y en el quinto, que es un cuento. Si bien ambas textualidades, o en ambas textualidades se distingue algo que a nosotros nos interesa, que es la emergencia de los afectos, de lo afectivo, lo que afecta a la afección, por ejemplo, el amor, el descontento, el desamparo, el deseo, la angustia y también el dolor, por supuesto. En este último, en el cuento, en el quinto, aparece una condición singular de esos afectos. Aparecen las afectividades lesbianas o disidentes, ¿bien? Que como van a afirmar autoras como Laura Arnés, que es una autora que a nosotras nos interesó mucho, este tipo de afectividades se habían mantenido como desaparecidas de la cultura, aunque por supuesto siempre habían estado. Entonces esto es algo de lo que nos ocupamos y que nos interesa. Este cruce entre afectos y puesta en escena se articula indudablemente con su biografía personal. Y es ahí donde consideramos que los feminismos en plural, activan una politización. Politizar algo del orden de lo viviente, que es mayoritariamente conferido a mujeres, que interrumpe las escenas de lo público y establecen, por lo tanto, nuevas agendas de lo común, ¿no? Son esos lugares, esas formas de ocupar determinados lugares privados o privativos para las mujeres, los que históricamente se han naturalizado, y decimos esto o lo subrayamos, aunque parezca una obviedad, porque justamente es lo que para nosotras se hace visible en estos textos de Salvadora. Las mujeres reclaman y ocupan los territorios públicos de mayor acceso y legitimidad para los varones, y allí está Salvadora, en este mapeo que aparece como trastocado y que politiza además esas otras esferas, ¿no?, que aparecen como privativas. Hay una cuestión interesante en ella, en Salvadora, que es que los afectos se expresan mayoritariamente como un desborde, ¿sí? Como aparecen como puro desborde, como bueno, dije hace un momento, estos afectos disidentes, ¿sí? Y podemos suponer que a esto lo potencia la dramaturgia de Salvadora, y también su poética. Hay una poética que podemos decir una poética del desborde, hay una intimidad, una proximidad, que en la lectura de sus textos aparece, se nos presenta, ¿no?, por momentos como incómoda, pero también como profundamente erótica. Otra dimensión importante es la escritura femenina, ¿sí? Lo que decía antes, esa textualidad que legitima a Salvadora, pero también a las mujeres, porque el lenguaje es importante, nombrarse, ¿no?, como mujer. Si bien, bueno, podemos estar de acuerdo en que hoy podemos discutir, preguntarnos, interrogar qué es ser mujer o qué es estar siendo mujer en corporalidades múltiples, ¿no? Bueno, ahora sí, centrándome en estos textos, ¿sí?, que anticipé y que también de alguna manera anticipó Sofía, voy a comenzar por el quinto, ¿sí? Este texto es un cuento breve que escribe Salvadora en el año 1926, y ahí encontramos la voz de Salvadora. Es ella quien narra el cuento, siendo el personaje central de ese cuento. ¿Bien? La atmósfera que va a generar la lectura es una atmósfera de tensión sexual, ¿sí? A partir de las descripciones que va haciendo acerca de Isabel, que es una mujer que conoce o que reconoce
en la estación de retiro, y a partir de lo cual no va a poder contener el deseo de mirarla y la va a seguir. Y dice en el cuento, yo la seguía como envuelta en un encanto inconsciente, hasta que, bueno, ella llega a su casa, momento en el que advierte que es su vecina, que ya la había visto, describe estas situaciones, ¿no?, en detalle, testimonia una situación incómoda para Isabel, y dice, ella ya no tiene hogar. Salvador, a partir de esto, imagina qué haría para poder complacerla, para poder complacer a Isabel, y dice, pobre amorosa, pálida, ven, te diría quédate conmigo. Sin embargo, y esto es importante, sobre el final afirma que no pudo, que no se atrevió. En este relato, en este cuento, cobra central relevancia la mirada de Salvadora, desde la que nos va a ir dibujando otra figura de mujer, y es una mujer a la que ella desea. Es la figura del deseo carnal entre mujeres. Isabel, en el cuento, no responde a ningún tipo de estereotipo de mujer ni de belleza, incluso Salvadora dice, solo sus ojos son bellos. Salvadora no sabe por qué al lado de Isabel todas las demás son insignificantes, inacabadas y feas. Y ella la mira, bueno, con un deseo que es incontenible, e identifica una supuesta tristeza, dice la tristeza de una mujer que llora, y bueno, y desea esa proximidad, ¿no?, con Isabel. Para nosotras resuenan en este punto lo que dicen algunas autoras y teóricas del feminismo y del activismo, una de ellas es Kay Millett, y nos interesa decir una cuestión muy breve en este aspecto, porque Millett va a esbozar hacia el interior, ¿no?, del feminismo como una primera fase de la revolución sexual pensando en Europa, ¿sí?, que se va a extender para Millett desde 1830 a 1930, y en la que se van a ir concretando un conjunto de transformaciones que preparan de algún modo el escenario para las reivindicaciones y luchas subsiguientes. Millett dice sobre este punto, dice, la revolución sexual despertó tres respuestas distintas en la literatura de su tiempo. La primera, que puede calificarse como realista o revolucionaria, implicaba una reprobación de la política sexual del patriarcado. Y es justamente esta reprobación la que para nosotras aparece eróticamente en el cuento, y se expresa en ese deseo, en ese vestido que va a describir Salvadora, que está adherido a la piel de Isabel, que solo lleva debajo una camisa, y dice, solo puede ir vestida así una mujer que se sabe desnudar. Otros, como Halberstam, que es otro autor que tomamos, ¿no?, para pensar con y desde Salvadora, plantea que las concepciones de comienzos del siglo XX sobre el deseo entre personas del mismo sexo siempre representan a los homosexuales y a sus compañeros pseudo-homosexuales como invertidos, y estas parejas siempre parecían destinadas a la soledad y a la desgracia. En este punto Salvadora imagina un nombre, ¿no?, para este cuerpo que desea, esta figura que desea, dice, debe llamarse Isabel, y dice, pobre amor, y verás, yo te consolaré, yo soy una maga que sé bellos conjuros de palabras, yo haré dulce tu pena, lo verás amiga. Y la escena continúa en la cama, donde van a poder dormir abrazadas. Salvadora desea, fantasea esto, pero no se atreve a hablarle. Por eso el cuento concluye con que no pude, no fue, jamás sabrás. Pareciera que Salvadora no se condena en este cuento a la soledad y a la desgracia de ese sentimiento que aparece como prohibido, ya que, bueno, como dice Halberstam, en el contexto de principios de siglo, el género ambiguo, ¿sí?, aparezca donde aparezca, se transforma inevitablemente en una desviación, en algo inferior, o en una versión borrosa del ser varón o del ser mujer, ¿no? Sí, ahí, perdón María. Sí. Es muy interesante por ahí, y nosotras rescatábamos la lectura de Halberstam, porque lo que trata de hacer Halberstam es recuperar, ¿no? Y ahí me parece que lo de Salvadora cobra como otro sentido, recuperar aquellas historias, dice él, de
del amor entre mujeres o de la amistad amorosa entre mujeres, tratando de pensar otra categoría que no sea lesbianismo, ¿no? Es decir, dice, en el siglo XIX el amor o la amistad o el vínculo entre mujeres toma distintas formas, como decía Marian, eso se va a consolidar a principios del siglo XX como la inversión, ¿no? Y como la desviación, pero Halberstam trabaja todas esas figuras previas a que la medicina, la psicología, ¿no? O sea, todo el aparato, el dispositivo médico, tome, digamos, catalogue, ¿no? De esa manera esos vínculos, y nos parecía interesante traerlo a colación a Halberstam porque, bueno, nos parece que también, ¿no? Cómo van quedando como esas formas de habitar y de vivir y de experimentar el vínculo, el deseo, ¿no? El deseo, si se quiere, entre mujeres. Bien, perfecto, gracias. Gracias, Sofi. Sigo un poquito más, voy a ser más breve en este punto en relación a las descentradas, ¿sí? Solamente me voy a detener en esta obra de teatro, en aquellas cuestiones que Sofi enfatizó, o de las que ya habló, ¿no? Al inicio. Y en esta obra de teatro, las descentradas, las reprobaciones de las que hablábamos aparecen desde los diálogos entre los personajes. Y por momentos se van a ir profundizando, ¿no? Esas reprobaciones. Sin embargo, en las descentradas no encontramos rastros del deseo carnal, ¿no? Entre mujeres, aunque sí, como recién mencionaba y señalaba oportunamente Sofía, aparecen diferentes afectos entre ellas. ¿Bien? Las Descentradas es una obra de teatro en 3 actos que Medina Onrubia escribe en 1929 y que también es estrenada en ese mismo año. Sus personajes son principalmente mujeres porque los varones funcionan en esa obra como un disparador para poner en escena los contrapuntos entre esas mujeres. En estos personajes se pueden encontrar figuras de lo femenino que bueno, cada una con matices parecen responder a una categoría o a cierta forma que adquiere para la autora el ser mujer. Nos encontramos, por ejemplo, con Adelina, ¿sí? Que va a responder a la imagen de la solterona, aquella mujer que no queda claro si por decisión o por los azares de la vida sigue esperando a su príncipe azul. En un diálogo de la obra, el personaje de Elvira dice: Adelina es un símbolo, espera a su príncipe azul hace por lo menos 40 años y el príncipe no llega. En el tercer acto de esta obra nos vamos a encontrar con una reunión entre amigas, es un reencuentro entre esas amigas. Y ahí Elvira dice sobre Adelina, dice, es que tiene como todas las solteronas la función del pecado. Como el pecado no las quiere a ellas viven del pecado de las otras. Otro tipo de personaje que aparece en las Descentradas es el personaje de Gracia, en donde vamos a encontrar en ella depositados los lugares comunes, las expectativas, el modelo imperante de la mujer que se presenta como sumisa, que espera el matrimonio, sus ansias, y lo que es muy importante es la mujer doméstica, ¿sí? Es esa mujer que los límites, o que tiene sus límites demarcados por el hogar. Pero el contrapunto de estas figuras lo vamos a encontrar justamente en Elvira y en Gloria, que son las descentradas y que son las protagonistas, ¿no? De esta obra de teatro. Son mujeres desobedientes. Gloria, por ejemplo, ha abandonado a sus hijos y a su esposo para perseguir el sueño de ser escritor y periodista, y también nos atrevemos a decir que es una figuración de Salvadora, estos personajes. No es un personaje que aparece recién en el último acto, aunque es mencionada en muchas ocasiones. Y bueno, voy a decir dos cositas porque sé que se nos está acabando el tiempo, pero Elvira dice, bueno, las gentes no ven más que 2 categorías de mujeres, la que se llama mujer de hogar, porque no cabe en otra definición, aunque las otras manejen su hogar mejor que ellas, y esas feas marimachos.
entiende que en todo hay infinitas gradaciones, pero no te has fijado, ni nadie se ha fijado en la tercera categoría de la que nosotras somos dignas representantes. Aquí no hay gradaciones, no. Somos muy pocas las descentradas, y lo ocultamos como un pecado. Somos tan descentradas que caemos en cualquiera de las otras categorías. ¿Bien? Nos vamos a encontrar con que a través de este tipo de diálogos, Gloria y Elvira van a constituir una singularidad dentro del universo femenino que Honrubia categoriza, ¿sí? Otra cuestión importante, y con esto ya voy cerrando, que ellas no se van, y hay muchas cosas, es muy rica esa obra de teatro, ¿sí? Ellas no se reconocen a sí mismas dentro de ningún tipo de movimiento feminista, aunque los mencionen, como por ejemplo las sufragistas. Ambas van a ir identificando una experiencia singular de ser mujer, y tampoco reclaman para sí, eso es muy muy importante, ningún tipo de derecho que sean derechos de los varones. Reclaman justamente, tanto en las descentradas como en el cuento, reclaman derechos femeninos para las mujeres que trascienden los cánones feministas epocales, y ya que van a ir exigiendo en esos extensos diálogos el derecho a la felicidad, al goce, al placer, y por sobre todo el derecho a la desobediencia. Hay algo que con Sofi decíamos con bastante insistencia, es que Salvadora dice, bueno, no queremos los derechos de los varones, ¿no? Que se los guarden. Así que bueno, es muy, muy interesante, y les invitamos a su lectura, por supuesto. Súper interesante la obra de Salvadora. Gracias por traer su figura, Mariana y Sofía, y estas tensiones que han realizado. La verdad que es un muy buen convite a leer a Salvadora, visitar su obra. ¿Y dónde podemos encontrar el trabajo completo que ustedes hicieron? ¿Hay algún lugar más allá de este espacio? ¿Ustedes quieren convidarlo? Sabemos que es más extenso, así que quizás después pueden decir dónde lo encontramos. Marian, no sé si Marian o Sofi. ¿Dónde encontrarlo? No lo hemos publicado, tenemos esa idea, pero sí lo podemos compartir, por supuesto, y recibir comentarios, críticas y sugerencias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quizás Enriquece. sea un convite a que se publique, porque es súper interesante. Eh, bueno, el tiempo es tirano, ya sabemos. En la virtualidad también. Estamos súper agradecidos por traernos esta charla, por convidarnos, visitar la obra de Salvadora. Así que bueno, desde las jornadas les agradecemos profundamente este espacio que tan amorosamente ustedes han cedido. Así que bueno, un abrazo enorme y muchas gracias a ambas. Bueno, gracias Nadia, un abrazo, y Muchas gracias, un abrazo. súper agradecidas.